Así que bueno, vamos entonces a dar inicio a la conferencia que va a desarrollar Sebastián Apesteguía. Muy generosamente él se ofreció para compartir esto con nosotros. Nosotros aprovechamos. La conferencia se llama, él provocativamente sugirió llamarla "Prepárense, profes, la nueva paleontología, su impacto en la clasificación y el adiós a los peces, los anfibios y las categorías". Así como la deriva continental tardó medio siglo en incorporarse a la enseñanza, la sistemática filogenética, hoy usada por todos los sistemáticos del mundo, está llegando. Como solo reconoce grupos monofiléticos, los peces y los anfibios no existen, y tampoco la clase reptiles, sino incluye a la clase aves, lo que demuestra la ineficacia de las categorías taxonómicas. Como mencionábamos, Sebastián Apesteguía es paleontólogo, doctor en Ciencias Naturales de la Universidad de La Plata, investigador adjunto del CONICET en la Universidad Maimónides. Es también profesor titular de herpetología, anfibios y reptiles en la Universidad CAESTE desde 2005. Se inició en el Museo Argentino de Ciencias Naturales a los 18 años, trabajando bajo la dirección de José Bonaparte y Fernando Novas. Desde 1999 comenzó a buscar dinosaurios en la provincia de Río Negro, habiendo descubierto 4 localidades fosilíferas nuevas. Desde 2003 dirige el área paleontología de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, con su temática principal enfocada en las faunas cretácicas sudamericanas y en especial los reptiles de la Patagonia. Ha publicado 42 trabajos científicos en revistas como Nature. Además es miembro de la Society for Paleontology, o como se diga, Asociación Paleontológica Argentina, esa está mejor, la Sociedad Científica Argentina y la Fundación Félix de Azara. Ha recibido subsidios de investigación de Jurassic Foundation desde 2002 y de CONICET y la National Geographic Society desde 2012. 3-4 congresos más y estamos. Ha realizado unos 40 viajes de campaña paleontológicos, principalmente en la Patagonia, pero también en el norte y oeste argentino, así como en Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, Hungría y Francia. Es también autor de varios libros de divulgación científica sobre paleontología, así como uno más general llamado Vida en Evolución, que es el que se agotó. Son frecuentes sus participaciones en ciclos de difusión masiva tras sus comienzos como participante y luego como jurado en Tiempo de Siembra, en 1994. Actualmente realiza una serie de ficción de 4 capítulos para Tecnópolis TV. Recibimos con un aplauso a Sebastián. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la cálida presentación, el exceso de bibliografía y a la comisión organizadora de este evento. Realmente es para mí un enorme gusto estar acá con ustedes, porque muchas de las charlas que suelo dar son para colegas, para investigadores, y rara vez tengo la excelente ocasión de estar frente a comunicadores de las ciencias naturales como son ustedes. Entonces es justamente el momento, digamos, que quería aprovechar para decir un montón de cosas que los científicos no me dan bolilla, porque estamos todos en la misma, o sea, somos todos del palo, entonces lo que digo no es novedad. Y quería empezar hablando, como dijeron recién en el breve resumen, de lo que ha pasado con grandes teorías innovadoras en las ciencias naturales. Una de ellas, por ejemplo, es la deriva continental. Hubo muchos precursores de la idea de que los continentes se movían. Por ejemplo, Ortelius en 1596 explica las coincidencias entre África y Sudamérica especialmente, que fue lo que llamaba la atención desde el principio, pero él lo explicaba pensando en que la Tierra se estaba agrandando de tamaño. Entonces esas coincidencias eran justificadas porque era como un globo que se inflaba
y entonces se separaban los continentes. Esa fue una primera idea, 1596. Luego, bueno, Francis Bacon, von Humboldt y el francés Antonio Schneider Pellegrini, aclaro francés porque con ese apellido y ese nombre nadie lo hubiera pensado. Todos ellos se dieron cuenta de que las costas de África y Brasil eran obviamente coincidentes, o sea, no es que al primero que se le ocurrió es a Wegener, muchos lo pensaron, lo que pasa es que nadie podía decir cómo, qué estaba pasando. Lo mismo que con la teoría de la evolución, no fue a Darwin el primero que se le ocurrió, pero Darwin fue el primero que aportó una buena cantidad de conceptos y justificó cómo estas cosas ocurrían. Una cosa que debería haberles dicho al principio es que la última diapositiva que dé, ahí figura un sitio en Mediafire donde subí esta presentación completa para que la tengan todos los que quieran descargarla. Así que digo, por si muchos están tomando nota rápidamente, la tienen online, después se las paso. Está medio rara el formato. Bueno. La distribución de las especies, todo esto hablando de los orígenes de la idea de la deriva continental, ¿sí? La distribución de las especies llamó mucho la atención a muchos investigadores. Linneo, por ejemplo, explicaba que la distribución en distintas latitudes de los organismos se basaba a que al bajar del Arca de Noé se fueron desparramando a lo largo de la ladera del Arca y se quedaron a vivir mucho tiempo en las zonas frías, en las zonas más templadas, en las zonas más áridas, y después, cuando salieron del monte Ararat, se distribuyeron por el resto del mundo en las latitudes que les gustaban. Esa fue la idea de Linneo con respecto a la distribución. La distribución de los organismos, por supuesto, llamó la atención siempre a los investigadores. Uno de ellos, en particular, fue Ferenc Noccha. Noccha fue un espía húngaro que vivió mucho tiempo en Albania, ahí lo tienen vestido de soldado y todo. Noccha además fue un paleontólogo muy importante, tuvo una vida increíble como espía, como magnate, porque tenía mucha guita, venía de una familia muy pudiente, entonces una vida muy interesante. Era gay también. Era gay, sí, y de hecho al fin de su vida se escapó con su pareja y cuando termina la Primera Guerra Mundial, y bueno, ya no, estuvieron escapando durante un tiempo viviendo al día, y él que había vivido toda su vida en cuna de oro, no se lo aguantaron y se suicidaron los dos. Pero Noccha, durante su vida, publicó más o menos unas 20 especies de dinosaurios nuevos, escribió sobre la extinción de los dinosaurios, cómo podría haber pasado, inventó una teoría que él hablaba del envejecimiento genético de los dinosaurios, porque él veía algunas características en los últimos dinosaurios que le hacían pensar en eso. También, obviamente, le llamaron la atención los modos de distribución de las especies, y Noccha pensó en puentes terrestres, porque él veía que, por ejemplo, la fauna y la flora de India, Madagascar, África, Sudamérica, tenían puntos en común. Había especies que en determinada época habían vivido en todos esos lugares. Y él pensó en puentes terrestres. Entonces empezó a graficar posibles puentes, como ven en la imagen de abajo. Ese puente claramente es para explicar una distribución gondvánica. Une a América del Sur con África y luego a Madagascar con la India. Justamente, hoy sabemos que eran parte del mismo continente, por eso tienen la misma flora y fauna. Pero en ese momento Noccha piensa en puentes terrestres que luego se hundieron. Habíamos calculado un minuto por diapo, pero me parece que... Bueno, en 1912 Wegener propone su idea de la deriva continental. Wegener era meteorólogo, y eso los geólogos no se lo perdonaron. Entonces, que un meteorólogo
se pusiera a opinar sobre el movimiento de los continentes y cómo hacían, en fin, era intolerable. Y de hecho, la teoría de Wegener quedó ahí guardada, archivada durante décadas. Las razones por las cuales una teoría interesante, bien fundamentada, no llega muchas veces al plano científico general primero y luego a ustedes, a los docentes, tiene muchas facetas. En este caso, una de ellas fue que simplemente que Wegener no era geólogo. Y así, bueno, hoy sabemos que la deriva continental que Wegener propuso estaba basada en muchas cosas. Una de ellas era la evidencia paleontológica. Bueno, entonces, una de las evidencias importantes era la geológica. Acá tenemos los cratones, es decir, las bases, digamos, sólidas dentro de cada continente, las rocas más antiguas y más firmes, por así decirlo, que se continúan entre América del Sur y África. Eso sí era evidencia que habían visto los geólogos, aunque no le encontraron una explicación. Wegener la usa para justificar que antes eran parte de lo mismo. Luego tenemos la evidencia paleontológica, que fue la más fuerte, en realidad, en ese momento. Y no solamente se refiere a animales, sino también a plantas. Fíjense la distribución de lo que se conoce como flora de Glossopteris. Era muy llamativo. Bueno, ¿cómo explica Wegener todo esto? Porque una cosa es proponer que los continentes se muevan, pero el tema es explicar cómo. Bueno, Wegener propone que existe en la corteza, en la litósfera en realidad, una parte inferior que se llama cima, que está compuesta principalmente por sílice y magnesio, y una parte flotante que es el cial, que es donde están los continentes, y es sílice y aluminio, ¿sí? El concepto de cima y cial. ¿Quiénes estudiaron esto alguna vez? Ok. Bien. Esta teoría fue aceptada, Wegener la propuso en 1912. Fue aceptada recién en 1960 y no en todas las universidades. Y se mantuvo en vigencia como hipótesis válida hasta más o menos 1980, por lo menos. Yo estudié esto en la primaria y en la secundaria. Vi el modelo Sigma y Ciel. Sé que muchas veces no se enseñan en primaria, especialmente cosas por ahí tan específicas, pero bueno, yo era bastante fana de la geografía, me gustaba mucho, entonces no creo que por eso me lo hubieran enseñado, pero me acuerdo por lo menos por eso. En fin, esto estuvo en vigencia hasta más o menos 1980. Luego el paradigma cambió y la evidencia, lo que había propuesto Wegener, más en 1908 Taylor explica que las montañas se originan por colisiones entre continentes. El hecho de que el polo sea errático, o sea el polo norte, no está siempre fijo, se va moviendo. Finalmente descubren el barco Challenger, empieza a tomar por primera vez muestras del fondo oceánico en el océano Atlántico, y esas muestras dieron un montón de información, entre ellas que existía una dorsal, o sea una especie de pequeña cadena de montañas en el centro del océano Atlántico, que eso cerraba un poco con ideas teóricas que tenían previamente. Luego, que el fondo oceánico se está moviendo y que genera, cada vez que sale material desde el centro del océano, ese material está cambiado en su polaridad magnética con respecto al polo norte, ¿no? Uno lo puede medir y dar normal, opuesto, van saliendo las franjas. Luego, las fallas transformantes, que son un tipo de falla tectónica especial que la habían propuesto teóricamente, que era impresionante
imprescindible para explicar que los continentes se muevan, por ejemplo, en diagonal. Tenían que moverse de este modo. Entonces, al encontrar este tipo de fallas, eso también ayudó a cerrar un poco la teoría de la tectónica de placas. Y bueno, y el ciclo de Wilson, ¿no? El ciclo de Wilson es de 1966, que muestra justamente todas las etapas en que se origina un nuevo océano, se separan los continentes. El ciclo de Wilson. Esta teoría de la tectónica de placas fue aceptada en 1970. 1967 y 68 se terminó de cerrar, digamos, los conceptos teóricos que faltaban. En 1970 se aceptó la tectónica de placas, que es la teoría siguiente a la deriva continental. Se basa en la deriva continental, pero la deriva continental ya está, ya pasó. El paradigma actual para explicar el movimiento de los continentes es tectónica de placas, no deriva continental. ¿Okay? Entonces, se acepta en 1970. ¿Cuándo se incorpora a la enseñanza primaria y secundaria? No lo sé. Lo sabrán ustedes, o algunos de ustedes. Yo no lo sé. Perfecto, perfecto. A fines de los 90. Fíjense el retraso que hay de más o menos 20 años desde que una teoría es aceptada por todo el mundo, o sea, están todos los científicos del mundo de acuerdo, se empieza a acumular más información y más información, todo en ese... No es una idea discutida, es una teoría aceptada, o sea, todo lo que se publica está en ese marco, y aún así tardan 20 años o más en incorporarla a la enseñanza. Algo parecido pasa con la teoría de la evolución, lo que antes se llamaba transformación. Esta teoría surge, que sepamos, por primera vez en el año 900. 800. Y el primero que habló de esto fue Al-Jahiz, un naturalista de Basora, la actual Irak. Él consideraba que existe una ley divina que le da a los organismos el deseo de permanecer. Algo así como la lucha por la subsistencia, ¿no? Y que está basada esta lucha en la transformación de especies en otras, en los factores ambientales y en la voluntad de Alá. Y este cambio es hereditario. Lamentablemente, fíjense qué importante, y estamos hablando de 1000 años antes de Lamarck. 1000 años antes. Piensen cómo era el mundo 1000 años atrás. Este tipo dijo eso, escribió un libro al respecto, son 7 libros en realidad. ¿Sí? Es un compendio de 7 libros. Ese compendio no existe en castellano, lamentablemente. Yo busqué varias versiones, conseguí una en francés. Se llama El libro de los animales, el Kitab al-Hayawan, libro de los animales de Al-Jahiz. Y felizmente pude conseguir una versión en árabe recientemente. Entonces me comuniqué con un amigo marroquí que maneja árabe y estamos ahora con él y con otro biólogo iniciando una traducción de los 7 libros de Al-Jahiz para hacer una versión comentada, ¿no? una actualización, porque es increíble, pero no lo conoce nadie. Increíble. Y sí, estoy un poco loco. Bueno, 1000 años después tenemos a Lamarck, o Jean-Baptiste Pierre-Antoine Monnet, caballero de Lamarck. Él considera que las especies se transforman por una fuerza interior, vital de los organismos, que los impulsa hacia la perfección, un concepto que implica también progreso, ¿no? En ese momento. Y los cambios, sí, por supuesto, son hereditarios. Lamarck se lo conoce mucho por la idea de que los ancestros de la jirafa, viviendo en un ambiente más abierto, habían estirado su cuello,
lo que les permitió alcanzar las hojas. Lamarck fue, digamos, bastante crucificado en ese momento, no solo por esa idea, que esa idea la utilizaron muchos para ridiculizarlo, y de hecho a Lamarck se lo muestra en general como ejemplo de lo que no es, frente a la teoría que conocemos de Darwin. Pero en realidad Lamarck es el fundador de la teoría de la evolución moderna, porque Al-Jahiz no lo conocía ni Darwin ni Lamarck, probablemente, pero Darwin sí conocía a Lamarck, sabía lo que él había dicho. Entonces, por eso los franceses, esta es la estatua de Lamarck en el Jardín de las Plantas, en París, y ahí escribí, digamos, por encima, porque no se nota bien lo que dice la inscripción, pero dice eso. O sea que los franceses lo consideran el fundador de la teoría de la evolución. Está bien que a los franceses mucho los ingleses no les gustan, ¿no? Bueno, antes de Darwin incluso hubo otros. Por ejemplo, William Wells, Patrick Matthew y Robert Chambers. Todos ellos hablaron de muchas de las cosas que dijo Darwin y varios años antes. Por ejemplo, Patrick Matthew escribió 30 años antes que Darwin un libro, en realidad era un libro sobre cultivo de árboles para hacer barcos de madera, obviamente. Entonces, en ese libro él habla primero de la selección artificial, de cómo mejorar esos árboles para que den la madera apropiada, y luego habla de la selección natural, de cómo debe ser en el ambiente natural, ¿no? En fin, un montón de cosas que Darwin en su primer libro no se da cuenta, o sea, no lo había leído a Chambers, pero después en las ediciones sucesivas del origen de las especies, él reconoce que Chambers se había dado cuenta 30 años antes. Luego, perdón, Matthew, no Chambers. Luego Chambers también escribió algo parecido a lo de Lamarck, ¿sí? Y metió también la intervención divina para explicarlo. Bueno, finalmente, 1859, Darwin propone su teoría tan largamente postergada, que se basa principalmente, yo diría, en tres conceptos. Leo me sacudirá por ahí, me dirá que son otras cosas, que son como 5, pero principalmente las especies se transforman y gradualmente. La vida es monofilética. ¿Qué significa esto? Que todas las especies, todos los seres vivos estamos emparentados. Y eso es indudable, al menos todos los que conocemos, todos los que les hemos tomado muestras de ADN, todos muestran que nuestra composición se basa en los mismos 20 aminoácidos. Y la elección de esos aminoácidos pudo ser otra, era al azar. Entonces, que tengamos todos los mismos es una clara muestra de que estamos todos emparentados, todos. Y el otro elemento es la selección natural, ¿no? Que básicamente es el regulador del cambio evolutivo, no el origen por ahí de la variabilidad, pero sí el que regula el cambio evolutivo. Con respecto a Darwin, en 1862, fíjense, apenas 3 años después de la publicación del origen de las especies, José Manuel Estrada, acá en Argentina, dice: vosotros los que queréis hacer al hombre un descendiente de una marsopa que se parte la cola o de un mono acatarrado que alarga la nariz. No estaba muy de acuerdo con la teoría evolutiva. En 1866, algunos años después, en Chile, el alemán Filippi ya comienza a incorporar a Darwin en la enseñanza. Entonces, en un libro de escuela, mete los conceptos, digamos, de la teoría evolutiva. 1866. 1871, Darwin publica La descendencia del hombre. 1876, la legislación escolar de Varela acepta al evolucionismo en Uruguay. Siempre los yoruba están un poquito más allá. 1877 se descubre Archaeopteryx, y entonces Huxley, que es uno de los más importantes discípulos de Darwin,
lo usa como evidencia para justificar justamente que las aves derivan de un grupo de dinosaurios, por lo tanto de reptiles. Bueno, en 1878, casi 10 años después de la publicación, no, casi 20, Alexander Winchell pierde su trabajo en la University of Vanderbilt por sugerir que Adán descendía de humanos más primitivos, y entre los que podía haber negros. Y en 1880, Florentino Ameghino, en Argentina, publica La antigüedad del hombre en el Plata. En 1882, Sarmiento pide al Poder Ejecutivo convocar a un congreso de profesores y personas competentes para tratar en conferencias y en discusiones pedagógicas cuestiones relativas a la enseñanza y a la educación popular para impulsarla y mejorarla. Es el antecedente de la Ley 1420 de Educación. Y Sarmiento lo hace en el contexto justamente que se estaba discutiendo si educación laica o no. En 1883, un año después, y en el marco de ese encuentro que propone Sarmiento, Eduardo Wilde, ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, sostiene que en la época moderna ambos poderes están separados, siendo esto precisamente lo que asegura la libertad de conciencia y de culto. Aunque hay contradicciones flagrantes entre la ciencia y la religión, deben establecer sus relaciones sobre un plano justo, en el cual se reconozcan pero no se estorben. Esto lo dice para que no esté metida, digamos, la religión en la educación. Y en 1902, en Chile, se publica el primer libro evolucionista específicamente, y lo hace Otto Burger, un alemán, pero algunos años después tiene que eliminar la parte de evolución humana del libro. Burmeister es el primer director del Museo de Buenos Aires. Lo que ven ahí son tres fotos de distintos momentos de la vida de Burmeister, que felizmente pude conseguir en la web, hoy todo se consigue. Burmeister dice: nos sentimos poco inclinados a conceder nuestro asentimiento a esta hipótesis, la de Darwin, por muy ingeniosa que puedan parecer a un gran número de personas. El hombre y el mono se distinguen hoy el uno del otro zoológica y psicológicamente, y como no podemos dejar derivar el principio de invariabilidad de los caracteres específicos sin trastornar al mismo tiempo toda la zoología científica, tenemos toda la razón para creer que sus diferencias han existido primitivamente y en todos los tiempos, y subsistirán también en el porvenir. Efectivamente, Burmeister se daba cuenta que aceptar la teoría evolutiva sin más trastorna toda la zoología. Claro que lo hace, pero la zoología no viene de Dios, ¿o sí? Viene de un grupo de hombres hombres y mujeres, perdón, que se han reunido para agrupar taxones, para hacer su clasificación. Entonces, ¿que cambie? Pues que cambie. ¿Cuál es el problema? En 1885, se las hago corta, el rector de la UBA, Eduardo Acevedo Vázquez, incorpora a la evolución en la educación en la universidad. Luego tuvo varios problemas y se exilió en Uruguay, donde fue políticamente muy importante. Bueno, el evolucionismo, como se solía enseñar, al menos hasta hace algunos años, como yo lo vi, era una transformación direccional, con una finalidad, con un punto hacia donde va la evolución. Pueden ver acá en este árbol evolutivo, que es de Haeckel, donde partimos de moneras, o sea, de procariotas, y llegamos a Menschen, la humanidad. ¿Okay? Hay una dirección clara de las cuales se apartan solamente ramificaciones laterales. Muchas veces la evolución se suele representar de este modo, ustedes lo habrán visto, ¿sí? Esto es muy, muy conocido. Lo mismo se puede hacer para los caballos. Uno toma un punto de origen, toma un punto de destino
y mete los intermedios. También podemos hacerlo de distintos modos. Pero lo cierto, bueno, también van a ver esto en muchas representaciones, algunas más serias que otras. Pero básicamente todo lo mismo. O sea, por más efectos especiales y onda que se le ponga, todo es una transformación de uno hacia otro, en una línea, una cadena. Y esa cadena está compuesta por eslabones. Por eso se habla que cuando se encuentra algo con pinta de intermedio se le pone eslabón perdido. Pero la evolución y la historia de la vida no es una cadena y no está compuesta por eslabones. En todo caso, es una trama. Una trama, se parece mucho más a un arbusto que a un árbol. Es un arbusto que se abre desde la base en muchísimas ramas y en forma tridimensional, y todo lo que llega a la punta, al final, es justamente lo que tenemos ahora. Así como no hay finalidad en la evolución, no hay destino, no hay objetivo, y tampoco hay una dirección predeterminada. Lo que están viendo ahí, esto es de evolución de los cetáceos. Esto es un video de evolución de la BBC, si no me equivoco. Esto es un video especialmente hecho, que estuvo muy lindo, lo vimos en el museo de Bruselas. En Bruselas lo muestran como video institucional en el Museo de Ciencias Naturales y está muy lindo. El problema es que es direccional, que solamente muestra como si la evolución de la vida fuera en una línea solamente. Entiendo que es difícil hacerlo de otro modo, o sea, hay que pensarla, pero bueno. Y lo que tienen arriba es la evolución humana interpretada por un artista magistral que es John Urch. Tal vez esto se acerque un poquitito más, pero seguimos estando en una línea, ¿no? Aunque haya hombres y mujeres, por lo menos. Pero lo cierto es que, así como esto no es un árbol de familia, esto no es evolución tampoco. ¿Cómo es nuestro árbol de familia? ¿Esto o esto? Más parecido a esto. Y la evolución, más que parecido a esto, es parecido a esto, donde tenemos un esquema, del cual voy a hablar en un ratito, un tipo de esquema que nos ayuda a comprenderlo sin errores, por lo menos. Como les decía, la historia de la vida es un poco más complicada que esa cadena lineal que mostraba hace un ratito. Y que sea complicado, o que tenga muchas cosas, es una elección que podemos nosotros tomar. Yo puedo hacer un árbol de la vida con una enorme cantidad de taxones, o puedo hacerlo con 4, o 3, o 10. Lo que pongo ahí depende de lo que yo quiero representar, pero lo que no puedo evitar es poner correctamente las líneas en que se separan. O mejor dicho, ¿qué los acerca? ¿Qué tienen en común? Su historia de vida. Yo puedo hablar solamente de... Bueno, se los voy a ejemplificar en otro que se ve más grande. Acá, por ejemplo, tenemos un cladograma, que así se llaman estos árboles un poco más simplificados y raros. Un cladograma de evolución de un grupo que se conocen como sarcopterigios, que son básicamente los peces de aletas lobuladas,
Acá tenemos un grupo que sale, acá tenemos otro. Pero ¿qué diferencia hay con lo que veíamos antes? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué diferencia hay con una secuencia lineal? Fuerte. Que hay varios vivos en este momento que se fueron reemplazando, sino que hay muchos en el presente que no. Sí, esa es una diferencia. Ahí estamos. No están a continuación uno del otro. La línea principal viene por acá y yo no tengo a este pez acá, del cual logro una transformación. Son todos puestos como brotes laterales, por así decirlo. Y yo supongo que hay un ancestro común entre este y el que siguió acá, y ese ancestro común estaría ubicado acá, ¿sí? En lo que llamo nodo. Pero ese ancestro común es hipotético porque yo no sé cómo era. Yo sé que existió, porque esos dos son parientes. Pero yo no puedo tener la posta de que tengo al ancestro en común. Yo no puedo agarrar la laja de Archaeopteryx. Archaeopteryx es el primer ave, ¿no? Ese que estaba así, con plumas. No puedo agarrar la laja de Archaeopteryx y decir, este es el ancestro de todas las aves. Es el más parecido a un ancestro de todas las aves, coincido. Pero ¿cuántos encontré? ¿Cuántos encontré de estos bichos? 5. Son 5 ejemplares, más o menos bien preservados. Después hay 3 más que están medio feos. Pero con 5 ejemplares yo puedo hablar de la historia del origen de las aves. O sea, estamos hablando de un montón de especies relacionadas. Yo no sé de cuál salió. Si yo agarro a todas esas especies y pongo cada uno de esos ejemplares acá en esta tarima, y a ustedes les van a parecer todos iguales. A mí también, ¿eh? Nos parecerían todos iguales. Si hubiera encontrado este, diría, este es el padre de todas las aves. Pero si encontraba aquel, decía, este es el padre de todas las aves. Pues son todos más o menos parecidos. Unos desarrollaron primero las plumas de vuelo, otros desarrollaron primero la reducción de la cola, otros el largo de los brazos. Para poder... Está todo desarmado. Bueno, para poder entender un poco lo que sigue, quisiera contarles 2 cosas principalmente. ¿Qué es la sistemática y qué es la filogenia? ¿Sí? La sistemática es el estudio de las clases y la diversidad de los organismos y las relaciones entre ellos. O sea, ¿quién es pariente más cercano de quién? Hay una confabulación. Sí. Por otro lado, la sistemática comprende 3 elementos: la clasificación, la determinación y la taxonomía. Ahora vamos a ver qué son. Y por otro lado, la filogenia, bueno, es lo que veníamos hablando recién, es la historia de los organismos, la historia de las especies, básicamente. Y en el contexto, en el paradigma evolutivo en el que vivimos hoy, es preferible que la clasificación de los organismos, o sea, la sistemática, esté enmarcada en la teoría evolutiva, o sea, siga la evolución. No poner a todos los animales por ahí como cajas estancas sin intentar establecer las relaciones entre ellos. Porque estamos en el marco de una teoría evolutiva y si no está en el marco de esa teoría, no tiene sentido explicarlo. Entonces, clasificación. Estamos con los 3 elementos de la sistemática. ¿Qué es la clasificación? ¿Qué se les ocurre que es? Fuerte. Ordenar, agrupar. Estamos por ahí. Efectivamente, es agrupar objetos en clases sobre la base de atributos o relaciones en común. ¿Sí? Algunas clasificaciones previas vinieron desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el rey sumerio Samsu-Iluba, de más o menos en 1730 a.C., era el hijo de Hammurabi, nada menos. No sé si oyeron hablar de Hammurabi. Él hace una clasificación de
los peces y otros acuáticos, que a la vez divide en 30 variedades, los articulados, con los que se refería a los insectos obviamente, y a los artrópodos, también a los cangrejos, las serpientes, los pájaros, y bueno, y no sé qué sigue ahí, pero básicamente también incluye vegetales. ¿Cuál era la finalidad de la clasificación de Sansuiluga? Era principalmente comercial, porque él quería regular los precios de los bichos que vendían en el mercado, ¿sí? Pero él hace una clasificación. En Egipto, por ejemplo, ellos conocían muy bien a los organismos que vivían. Me voy a caer de la escalera, sigo jugando. En Egipto, ellos conocían muy bien los organismos que vivían ahí en el Nilo. Por ejemplo, este friso es parte de, no sé si un arcón de madera o qué sé yo, está ahí en el Museo del Louvre y tiene dibujado exactamente esto que ven acá. Exactamente esto. Con muchos detalles, al punto que podemos decir exactamente qué pez es cada uno. Y es más, algo que llama mucho la atención es que pone a un Synodontis batensola, o pez gato invertido, que tiene la costumbre de nadar boca arriba. Nada, debajo de las plantas, boca arriba. Entonces, ellos sabían hasta el detalle de comportamiento de ese pez, lo cual indica que, digamos, su observación era bastante intensa. Bueno, luego, mucho después, en el 300 y algo antes de Cristo, Aristóteles hace una clasificación de las especies y en su clasificación incorpora 500 especies animales. Esas especies las divide en anaima y enaima, según tenían sangre roja o no, y luego los clasifica por reproducción a los de sangre roja en ovíparos, vivíparos, y luego por la estructura, caparazón o sin caparazón, y usa dos categorías con un concepto que todavía usamos: genus, que es el género, y eidos, que es la especie. Él hace una clasificación binominal, exactamente como usamos ahora, Homo sapiens, por ejemplo, Canis familiaris. En esas categorías nosotros hemos agrupado muchísimas más, hemos abordado muchas más categorías. Fíjense: dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Y ustedes, los que han tenido que estudiar ciencias naturales, saben perfectamente que uno tiene que aprenderse que tal es una clase, tal es un orden, tal es... ¿sí? Bueno, todas estas categorías en la sistemática moderna no van más, no se usan más. De hecho, no se usan más desde hace 40 años, prácticamente. Pero a veces en los artículos científicos, en algunas revistas, obligan a ponerla porque están todavía enmarcados en la antigua sistemática. Pero ahora voy a entrar un poquito más en detalle en eso, no se preocupen. Sí les quiero decir que, por ejemplo, esto es una definición aislada prácticamente, que es lo que significa un taxón. Un taxón es un grupo de organismos considerados como una unidad y vale para cualquier categoría. O sea, un taxón puede ser una especie, un taxón puede ser un género, un taxón puede ser una clase, un orden, ¿sí? Yo puedo poner reptiles o reptilia y es un taxón, ¿sí? Puedo poner homínide y es un taxón. Puedo poner Homo sapiens, es un taxón. ¿Ok? Bueno, eso en cuanto a clasificación. Y luego tenemos otra palabrita, que era parte de lo que metíamos en la sistemática, que es determinación. ¿Qué es determinar? A diferencia de clasificar. Fuerte, por favor. No los escucho. Identificar a qué especie pertenece o cuál es. Eso es, exactamente. Exactamente. Determinar es ubicar a un objeto no identificado en el marco de una clasificación que yo ya hice. Y la taxonomía, el otro elemento de la sistemática, es básicamente el estudio de la clasificación, ¿sí? Todas las reglas, las bases, principios.
Básicamente fue la taxonomía que utilizamos fue iniciada principalmente por Linneo. Linneo, sorprendentemente, hizo su clasificación, que es la que usamos hoy día, o algo así, un poquito, en la que se basa mucho hoy día. Linneo la hizo en más o menos un año. Le tomó un año solamente clasificar a todos los organismos. Una tarea increíble, pero lo que le llevó mucho más tiempo es conocerlos. Los clasificó y escribió en breve, pero... Bueno, en 1958, este hombre, Willy Hennig, un entomólogo alemán, publica este libro, Sistemática Filogenética, y Hennig lo publica en el 58, pero en el 59 ya teníamos una traducción en castellano, que la hizo Osvaldo Rey. Osvaldo, que empezó como paleontólogo, y de hecho él fue el maestro de Bonaparte, nada menos, que fue Bonaparte. José Bonaparte es por ahí el más importante de los paleontólogos de dinosaurios. Bueno, fue entrenado y era parte del equipo de Osvaldo Rey cuando ellos estaban en Tucumán, en el Instituto Lillo. Pero luego Rey, que tuvo, bueno, como dice un artículo, una vida itinerante, luego se dedicó a la genética y también fundó la genética en la Universidad de Buenos Aires prácticamente. Luego Rey se tuvo que exiliar, se fue a Venezuela. También se dedicó a pequeños mamíferos, se dedicó a ranas, en fin, Rey fue un tipo increíble, pero era comunista. Entonces no tuvo una vida fácil acá en Argentina. Rey se da cuenta del valor de la sistemática filogenética de Hennig y efectúa una traducción en el primer año. En esta sistemática solamente se acepta a grupos monofiléticos, es decir, solamente los grupos que incluyen al ancestro en común y a todos los descendientes, o sea, un grupo natural, un grupo real de la naturaleza. Solamente se aceptan grupos de este tipo, no se aceptan otro tipo de grupos. Y para definir un grupo monofilético tiene que haber un determinado número de caracteres que lo avalen, que sean caracteres en común para todo el grupo y exclusivos, que es lo que se llama sinapomorfías. Ahora vamos a verlo un poquito. La sistemática filogenética hoy no es la misma que cuando empezó Rey. Hoy día incluye caracteres moleculares, caracteres de la genética, además de la morfología. Bueno, la construcción de una matriz no es difícil. Básicamente, perdón, no les dije que era una matriz. Esta sistemática filogenética, ustedes la van a ver en ese tipo de esquemas que se conocen como cladogramas. Un cladograma no se hace a mano. Esa es la diferencia con los árboles filogenéticos que se hacían antes. Antes, incluso en la época de Bonaparte, no hace mucho, se hacía a mano, o sea, se dibujaba cómo el investigador pensaba que eran las relaciones de parentesco entre esos organismos. Y de hecho, aún en la época... Bueno, de eso se nos cuenta después. Entonces, ¿cómo se hace en la sistemática filogenética? Bueno, se hace una matriz de caracteres donde se pone taxón 1, taxón 2, taxón 3, fíjense acá, UFO, alligator, microraptor, gallus. Se ponen de un lado los caracteres, los taxones, y del otro los caracteres. Y entonces se llena con 0 o 1, 0 puede ser ausente, 1 puede ser presente, o puede ser distinta la codificación. Tiene que ser una codificación entendida, pero básicamente es eso. Y signo de pregunta donde no lo sé. Entonces, esto
se corre con un programa, y el programa es lo que nos da el árbol filogenético, no es a mano. Entonces hay caracteres y hay taxones, y cualquier investigador puede repetir esa corrida de datos para obtener resultados, y puede variar también la matriz de acuerdo a su opinión. Entonces se trabaja así. En los inicios de la época cladística o de sistemática filogenética había investigadores como Bonaparte que hacían cladogramas a mano, porque bueno, empezar a pasar a todos estos datos a la computadora, qué sé yo, es parte de esta época. Entonces era más difícil para un investigador del pasado hacerlo. Pero los cladogramas se hacen mediante un programa, ahora hay muchos, de sistemática filogenética. ¿Qué es un carácter? Bueno, es un atributo que varía de un grupo de organismos a otros. Básicamente tienen que estar basados en homología, o sea que un estado de carácter sea una transformación de uno en otro. Creo que lo vamos a ver más clarito acá. Fíjense, por ejemplo, yo puedo poner como carácter cuántos dedos tiene, o determinado hueso de la mano como es, o lo que fuera, pero tengo que estar hablando de lo mismo, claramente. Hay muchos tipos de caracteres para meter en una matriz. Pueden ser discretos, continuos, moleculares, de comportamiento. Acá tienen, por ejemplo, en arañas, los movimientos estereotipados en el peinado de la seda. Eso puede ser un carácter. Puede ser un carácter si tiene o no determinado tipo de uña, por ejemplo, en la punta de la pata de una araña. En fin, hay muchísimos caracteres para utilizar. Ahí tienen la cantidad de caracteres que puede extraerse de las hileras en las arañas. Es una zona lo que se llama diagnóstica, porque es bastante estable en la misma especie, pero cambia en los distintos grupos. Bueno, y como les decía, el resultado de todo esto es un cladograma, un diagrama jerárquico ramificado que refleja las relaciones de ancestralidad común. Acá tienen un cladograma clásico y acá tienen este otro, y así como la notación parentética. Los tres elementos son exactamente lo mismo. No importa qué forma le dé yo al arbolito, pero es exactamente lo mismo. Por ahí este es más fácil de entender en su ramificación. Este es el que está representado ahí en tridimensional. Fíjense que tengo, no sé si llegan a verlo, traté de ponerlo acá para que el fondo de madera fuera un poco mejor que el fondo negro. Pero tenemos en un cladograma representados un humano, Lucy, que es Australopithecus afarensis, un homínido fósil, chimpancé, un ornitorrinco, y allá hay una rana. ¿Ok? Este es el orden que debería darle, el orden lógico que saldría de un árbol filogenético, de un análisis. Ahora, ¿qué pasa ahora? ¿Es lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Y ahora? ¿Ahora? Son los mismos. Los cambié. Los giré el árbol. Y lo que pasa es que nosotros tenemos la lectura de izquierda a derecha. Leemos todo así, la publicidad, el libro. Exactamente. Es cierto lo que decís, pero también es cierto lo que dice ella. Como no hay una línea, no hay una dirección preferencial, entonces no importa. Yo puedo, por ejemplo,
O sea, lo importante acá es que este punto de giro en los árboles filogenéticos, lo que se llama nodo, no miren lo que está del otro lado que es otra cosa. El punto de giro en el árbol es así, también allá, por más que yo no lo pueda girar en el papel, los nodos giran. Entonces yo puedo jugar con esto y sigue siendo lo mismo, bueno, salvo que cambien los taxones, claramente. Acá los cambié. Acá me apareció acá un lagarto y allá una tortuga. Entonces tengo que modificar esto, así no va. Voy a traer al chimpancé más cerca del homínido, pero esto lo estoy haciendo porque lo hago, digamos, en forma en 3D. ¿Sí? Esto tiene que ser el resultado de un análisis filogenético. ¿Y qué pasa ahora? A ver. Perdón, sí, acá hay un lagarto, acá hay una tortuga, acá una rana. ¿Alguno quiere decir algo? Abajo hay otra rama igual a esto y seguiría un palo para abajo que no está. ¿Esto? ¿La tortuga y el lagarto? No, acá hay una rama que une con el ancestro en común de todos estos y el lagarto se une al ancestro en común de chimpancé y humano. ¿Más cerca de qué? Acá sí. ¿Y? ¿Este? ¿Este? ¿Cuál es el problema? ¿La rana? Yo no fui. ¿Qué? Sí, fuerte, por favor. Ahí está. Ese es el tema principal de este arreglo. La tortuga y el lagarto son ambos reptiles. Por lo tanto, no puede ser que un reptil comparta un ancestro en común con un grupo de mamíferos y el otro reptil esté afuera. Por lo tanto, yo debería tener otra línea u otro como estos acá que me permita unificar al lagarto con la tortuga. Correcto. O sea, no importa cuántos taxones meta yo para representar mi árbol de la vida, lo importante es que estén agrupados correctamente. Y el tema de los nodos móviles es fundamental porque no hay una dirección. Por más que ustedes vean una dirección en el árbol, esa dirección es ficticia. Yo, por ejemplo, tengo, fíjense este árbol, tengo a los anfibios acá, a los mamíferos acá, y acá tengo a reptilia. Yo puedo reemplazar todo esto solo por el nombre reptilia, ¿correcto? No necesito poner todo eso. Yo puedo poner anfibia, mamalia, reptilia. Listo. ¿Sí? O puedo poner anfibia, mamalia, reptilia, quelonia, sauria. Y sauria yo sé que me incluye todo esto, no necesito poner más. Puedo reemplazar. Cada uno de ellos es un taxón. ¿Ok? Bueno. Y fíjense que en este árbol, por ejemplo, las aves están al final. O sea que yo estoy considerando ahí que las aves son el tope de la evolución en vez de los mamíferos. ¿Por qué? ¿De vuelta? No está ubicado temporalmente, o sea, es un árbol de explicación, ¿no? Sí, correcto. Pero no es solo el tema temporal, es un tema de que lo que va a ir hacia el tope, digamos, del árbol, es lo que yo esté estudiando.
Si yo estudio aves, entonces la mayor parte de los caracteres van a estar en este grupo, van a estar en los reptiles, entonces se me van a organizar de ese lado. También podría ser que Mamalia salga para este lado y todo Reptilia se ordene para aquel lado. Es lo mismo. Lo que pasa es que normalmente se hace así para que exista una dirección predeterminada y sea más fácil. Bueno, ¿cómo funciona esto del análisis filogenético? En 2 palabras, funciona por simplicidad o parsimonia. Es el principio de Guillermo de Ockham, o lo que se llama la navaja de Ockham, que dice, el camino más corto es el que voy a usar. Entonces, si yo tengo un análisis, acá tengo una matriz, fíjense, esto es una matriz filogenética, la meto en mi programa de corrida de datos y me va a dar 3 árboles posibles de agrupación. ¿Cuál va a ser el válido? El más corto, el que requiera menor número de pasos para explicarse. ¿Ok? Eso es lo que se llama parsimonia, principio de parsimonia. El menor número de pasos es el que tomo como válido. Honestamente, tal vez la naturaleza haya sido más complicada y haya dado más pasos para llegar de un taxón a otro, pero no tengo forma de evaluar eso. Entonces, uno de los principios de la sistemática filogenética es el principio de Ockham. Voy a quedarme con la solución más simple, aunque pueda haber habido otras. El otro principio es que siempre las divisiones son dicotómicas. Dicotómicas, siempre. No porque una población necesariamente solo vaya a dar la especie ancestral y la especie hija. A veces una población puede dar varias especies a la vez de acuerdo a su distribución, pero tampoco puedo evaluar eso. Entonces me quedo con las divisiones dicotómicas. Estos son otros modelos de árboles filogenéticos. Son exactamente iguales a lo que vimos antes. No hay diferencia. Lo importante es que la división sea dicotómica. No importa el arreglo que yo le haga. ¿Correcto? Es todo lo mismo. Ahora, sí hay una cosa diferente, y es esta, por ejemplo. Perdón, esta. Esto es lo que se llama una politomía, contrario a dicotomía. Es una politomía. La politomía, que puede ser de 3, de 4, de 5, y van todos al mismo nodo, no indica que se originaron todos esos del mismo nodo. Indica que no sé cuál se originó primero. Es incertidumbre eso. ¿Correcto? La politomía es meter todos juntos y decir la verdad, no sé. Y eso también surge del análisis filogenético, no lo invento yo. El análisis me puede dar árboles con politomías cuando no sabe cuál es la mejor resolución para eso, o porque haya varias soluciones alternativas. Así, el resultado de un análisis filogenético es una hipótesis filogenética. Y eso es lo más importante. Uno puede pensar que cuando muestra un árbol filogenético, uno lo puede llevar como bandera y decir, no, los reptiles arcosaurios están emparentados, son diápsidos, están emparentados con los lepidosaurios, qué sé yo. Uno puede ponerse como bandera. Pero ese análisis es solo una hipótesis. Puede que se descubra un nuevo fósil o una nueva especie el año que viene y cambia. Ningún análisis filogenético es la posta, ¿sí? Son hipótesis. Y eso es lo que tiene la ciencia de interesante. Y a lo que no hay que agarrarse a las cosas estables, porque estamos en un mundo dinámico donde la Tierra se mueve, las especies se mueven, todo se mueve y nuestro conocimiento también. Entonces hay que estar, digamos, como preparado para cambiar todo al año siguiente. Es así. Yo sé que es difícil, es un campo, pero puede pasar. Bueno, esto voy a ir muy brevemente, no me voy a quedar acá, porque no creo que valga la pena. Lo importante es que una vez que yo metí todo eso en el análisis, los grupos filogenéticos, los clados, van a estar basados en esta palabra, sin apomorfías,
que viene de morfía, forma, apos, novedoso, nuevo. Entonces, y sin significa agrupación, como simpatía, carácter común, simpatos, ¿sí? Entonces, sin apomorfía es forma novedosa, compartida. Novedosa, ¿por qué? Porque es una novedad evolutiva, es algo que surgió ahí y compartida por el grupo que estoy estudiando. Entonces, todo grupo natural, todo clado, tiene que estar bancado por sinapomorfías. A diferencia, una plesiomorfía es un carácter que puede estar compartido pero no es novedoso. Es como, por ejemplo, si yo fuera especialista en félidos, por ejemplo, yo estudio gato, puma, león, tigre, y entre los caracteres que definen al grupo digo 4 patas, 2 ojos. O sea, eso no es un carácter de los félidos, está mucho más atrás. Por supuesto lo tienen, porque son parte de un grupo enorme que lo tienen, pero no es para que lo define ahí. ¿Ok? Esos son plesiomorfías. Son formas correctas, las tienen, pero son más antiguas, no son novedad. Bueno, Saint-Hilaire, un naturalista francés, define las homologías. Dicen que los órganos mantienen relaciones entre ellos y no se crea ninguno nuevo. Cuando surge uno, es en detrimento de algo que había antes. Y así, por ejemplo, él también estudia que hay caracteres subordinados, que es justamente lo que les decía. El tener 4 patas no es para definir ni a los félidos ni a los cánidos, es parte de un estado, un grupo mucho más grande. Y entonces acá tienen, por ejemplo, las plantas verdes, donde este grupo, acá surge tenemos un nodo que dice estructura del flagelo y oligoesqueleto con muchas, no sé qué, capas. Después acá huevo encapsulado, morfología del esperma, muchos cloroplastos por célula. Todo ese carácter es una sinapomorfía ¿de qué? De este grupo que sigue. Así como este carácter, crecimiento filamentoso, no es de acá y nada más, es de todo esto. Eso es una de las cosas más importantes de la sistemática filogenética. Lo que surge en un nodo es para siempre, para todos los descendientes. No puede haber nadie que no esté incluido en eso. Por supuesto puede haber un carácter secundario que implique revertir aquello, como las serpientes perdieron las patas, pero no indica que no sean tetrápodos. Las serpientes son tetrápodos. Las patas las perdieron, pero son parte del grupo de los tetrápodos. ¿Okay? No es que nunca las tuvieron. Así tenemos la definición de homología que decía recién con Saint-Hilaire, que es cuando dos estados de carácter son homólogos y se originan uno del otro en la filogenia. Por lo tanto, se hallaban ambos en el ancestro. El ancestro ya tenía algo de eso, que se transforma en los descendientes. Esto se puede estudiar con huesos, con órganos, con cualquier cosa. Acá lo tenemos, por ejemplo, esto es un embrión humano donde muestra las branquias originales, ¿sí? Porque los embriones humanos de más o menos 8 semanas hasta un poquito más, tenemos branquias, como si fuéramos un pez, tenemos cola. Nos pasó cuando Ceci estaba embarazada de Sacha, que estábamos más o menos a las 8 semanas, y entonces fuimos a hacer una ecografía, y yo le digo al ecógrafo, le digo, ¿y se le ve la cola? No tienen cola, somos humanos. Sí, a las 8 semanas tienen cola. Bueno, así como hay homologías, hay homoplasias. Homoplasias es cuando esos estados no derivan de algo que había en el ancestro común. Entre las homoplasias tenemos 3 tipos. Las convergencias, el paralelismo y la reversión aparente. La convergencia es cuando adquieren cosas, formas, estructuras que no estaban ni remotamente presentes en el ancestro común. Por ejemplo, acá tenemos un tiburón
un delfín, perdón, un ictiosaurio y un delfín. Por lo tanto, ¿qué tipo de animal es un delfín? Un mamífero. ¿Un ictiosaurio? Reptil. Un reptil. ¿Y un tiburón? Un pez. Por lo tanto, las formas originales, si nosotros buscamos al ancestro en común de todos ellos, por supuesto los vamos a encontrar. Hubo un ancestro, pero lejanísimo. Entonces, si buscamos la forma original de algún ancestro del tiburón, vamos a encontrar algún tipo de pez. Si buscamos el ancestro de un ictiosaurio, vamos a encontrar algo parecido a un lagarto. Y si buscamos a un delfín, vamos a encontrar algo parecido a una rata. Entonces, ¿cómo llegaron los tres a esta forma? Bueno, es convergencia. El estado original de esta aleta, de este cuerpo, de esa forma, no estaba en el ancestro en común de ellos. En el paralelismo, en cambio, que es otro tipo de homoplasia, si bien eran diferentes, no lo eran tanto. Entonces, algo en común había. ¿10 minutos? Ok. Bueno, algo en común había. Por ejemplo, fíjense, acá tenemos la evolución de los caballos. Tenemos a Iracotherium, Merychippus y Equus. En la evolución del caballo agarramos 3 y vemos que en el grupo se adquiere una monodactilia, ¿sí? El bicho corre sobre un dedo. Esto no significa que haya ocurrido en todos los caballos. Yo agarré 3, seleccioné 3, pero no hay una tendencia en la evolución hacia tener un dedo, en la evolución de ellos. No hay una tendencia. En un grupo se dio, en otros no. ¿Okay? Yo elijo con los que quiero formar mi cadenita y estoy manejando la evolución que yo quiero, pero no necesariamente es la evolución del grupo. ¿Okay? Lo cierto es que el Litopterna, ¿saben lo que son los Litopternas? ¿Nadie? Ok, es un grupo de ungulados nativos de Sudamérica. Nativos de Sudamérica, solo vivieron acá. Los Litopterna también tuvieron representantes de 3 dedos, de uno predominante y de uno solo. O sea, hubo una evolución paralela a la de los caballos entre los Litopterna sudamericanos. Pero no son caballos. Esto, por ejemplo, el de 3 dedos es una Macrauchenia. Ese lo conocerán, ¿no? Como un camello gigante con trompa, pero no es ni camello ni nada por ahí. Ay, me morfé por apurarme. Bueno, acá tienen también un paralelismo. Este paralelismo está marcado entre un tigre de dientes de sable verdadero y un marsupial de dientes de sable, que es Thylacosmilus. ¿Por qué lo llamo paralelismo? Si esto es un gato, básicamente, y esto es una comadreja, básicamente. O sea, son completamente diferentes. Uno es marsupial, otro un gato, un felino. Bueno, porque en ambos vamos a encontrar dientes caninos. Entonces, el desarrollo de los caninos gigantes en los dos se dio independientemente, pero parte de caninos, o sea, básicamente era el mismo tipo de diente del que estamos hablando. Y finalmente la reversión aparente. Acá tenemos, hubo aves no tan lejos, ni siquiera en la época de los dinosaurios, en la época de los mamíferos, hubo aves con dientes, que preservaban dientes. Dientes verdaderos, no como los patos que tienen una pequeña crenulación, dientes verdaderos. Se las conoce como odontornitas. Las aves modernas no tienen dientes preservados, pero si uno hace una pequeña modificación genética, que es solamente sacar una parte, lo digo en bruto, no sé exactamente los términos técnicos de lo que hay que hacer, pero básicamente sacarle la instrucción que dice no, hacer todo lo demás. Entonces, si yo le saco el no, se vuelve a hacer todo lo demás. Una vez que yo sepa dónde está el no, que surgió como mutación, o sea, apareció ese no adelante en toda la instrucción de cómo hacer dientes. Y finalmente, si yo saco el no, obtengo dientes en las aves. Y eso es lo que están haciendo en Estados Unidos. Bueno, un equipo de un paleontólogo, Jack Horner, está haciendo los dinopollos, que salió la información en los diarios, creo que el año pasado.
que es modificarlas, el genoma, y entonces las aves salen con dientes y con cola larga. O sea, les evitan el gen que les reduce la cola. ¿Para qué? Estupideces que se nos ocurren a nosotros. Bueno, entonces, lo importante, les decía, los únicos grupos válidos son los grupos monofiléticos. Monofiléticos incluyen al ancestro en común, que de vuelta, ¿cómo es el ancestro en común? Hipotético. El ancestro en común es hipotético, yo no lo puedo conocer, porque aunque lo encontrara como fósil, no tengo la seguridad de que es ese. Porque un fósil es 1 en 30 millones que tiene posibilidades de fosilizarse. 1 en 30 millones que vivieron tiene posibilidades de fosilizarse. Por lo tanto, justo el que yo encuentre, que sea el ancestro, imposible. Probabilísticamente es imposible. Entonces, puedo encontrar a uno como Archaeopteryx que sea re parecido a como yo creo que es el ancestro de todas las aves. Bueno, entonces lo pongo como el más cercano al origen de las aves. Entonces lo llamo grupo hermano de todas las aves. ¿Sí? Grupo hermano, no ancestro, no padre, no lo puedo saber. Es hipotético. Existió, por supuesto, pero yo no lo puedo reconocer. Luego tenemos los grupos parafiléticos. Estos no son grupos válidos en la sistemática moderna. Los grupos parafiléticos incluyen al ancestro en común, pero no a todos los descendientes. Y esto es lo que pasa, por ejemplo, si yo agarro reptilia y le cerceno a las aves. O sea, si yo considero a los reptiles sin incluir adentro a las aves, los reptiles no existen como grupo válido. Y finalmente el grupo polifilético, que tampoco es un grupo válido, que es cuando junto a especies que están separadas, que tienen distintos orígenes, y yo las agrupo artificialmente. Esto puede pasar como pasó con los pinípedos. De todos modos, creo que hoy día hay cambió la sistemática de los pinípedos, pero bueno, valen como ejemplo. O si considero a los mamíferos junto con las aves porque tienen sangre caliente. Entonces los considero como homeotermos, pero no es un grupo válido. Ahora, diciendo todo lo que les dije, ¿existen los peces? ¿Sí? Si existen, no me refiero a si los pueden pescar. Me refiero a si existen como grupo válido, como categoría, como clase Pisces que yo puedo enseñar. Y si me dicen que no existe, me tienen que decir por qué. Aviso, no es tan fácil. Es una buena justificación. Necesito otra. No existen porque no incluyen a todos los descendientes. Nosotros somos descendientes de peces. Entonces hay dos posibilidades. O nosotros somos peces. Si nosotros somos parte del grupo peces, entonces el grupo es válido, porque incluye a todos los descendientes. Pero tenemos que repensarla. La otra posibilidad es que peces como grupo no existan. Y esa es la tendencia actual. Pisces, la clase Pisces, no existe más. Hoy se usa Natostomata, nosotros somos natóstomos. Teleostomi, somos teleóstomos, somos tetrápodos, somos amniotas, somos saurópsidos, pero a partir de acá ya no son lo que se consideraba, ya no son lo que considerábamos peces. Entonces, peces no vale más como categoría taxonómica. Pisces, en realidad, que era como se decía. Entonces, ustedes la pueden usar. Si quieren la pueden usar, pero se pone entre comillas. Cuando es una categoría que no es válida sistemáticamente, se pone entre comillas. Es como una forma de decir. ¿Ok? Algo parecido pasa con los anfibios. Nosotros también descendemos de anfibios,
¿sí? Por lo tanto, el grupo anfibia o nos incluye a nosotros o no existe más. La opción es que no existe más. Entonces los anfibia no existen más como grupo formal. Pero sí existen los lisanfibia. Los lisanfibia son los anfibios modernos. Los urodelos más los anuros, que este grupo son los que se consideran batracios, ¿sí? Salamandras y sapos, batracios. Y los gimnofiona o cecilias, que son los anfibios esos sin patas, ¿ok? Todos ellos son parte de lo que consideramos lisanfibia. De todos modos, hay quienes dudan de que los lisanfibios sean monofiléticos. Acá tenemos este análisis filogenético de Logan y Rice, 1997. El de 2004 no es tampoco muy diferente de este, así que es válido. Acá tenemos una enorme cantidad de estos osteolepiformes, podríamos considerarlo peces. Todos estos son anfibios fósiles. Y acá tenemos a los lisanfibia o anfibios modernos formando este grupo que es como polifilético, correcto. Sale 1, 2, 3, 4, 5 ramas del nodo. El nodo se llama lisanfibia. El contenido, bueno, sé que están juntos, por eso lo considero ahí, pero no sé bien cómo ordenarlo, entonces quedan ahí. Pero es un grupo válido, lisanfibia. Y por otro lado, acá tenemos a los amniota. Amniota, que incluye a reptilia y a sinápsida. Nosotros somos sinápsidos. Nosotros somos parte de los sinápsidos, entonces acá estamos nosotros. Ahora, para este análisis, lisanfibio es válido. Les digo muy brevemente que no para todos los lisanfibios son válidos. Hay quienes piensan, por ejemplo, que las cecilias provienen de un grupo completamente distinto de anfibios fósiles que se conocen como lepospóndilos o microsaurios. Las cecilias vendrían de ese grupo, en cambio, las salamandras y las ranas vendrían de anfibámidos y branquiosáuridos, que son parte de los temnospóndilos. Nombres complicadísimos, ya lo sé que yo los tiro así como si fueran... Pero lo interesante es que, incluso dentro de los anfibios modernos, podría ser que las cecilias sean los únicos sobrevivientes de los lepospóndilos y las ranas y las salamandras sean temnospóndilos, o sea, son un grupo viviente de aquellos anfibios fósiles como Eriops, como Ictiostega, o sea, serían un grupo de ellos y no otra cosa. Porque si un sapo desciende de un temnospóndilo, es un temnospóndilo, ¿correcto? ¿Y qué pasa con los reptiles? Bueno, lo que les decía antes, ¿qué pasa con los reptiles? Fíjense, esto es una clasificación tradicional, la saqué así de Wikipedia, fácil. Clase reptilia, clase aves, clase mamalia. Esto es lo que se suele enseñar. Yo aprendí esto. Ahora, acá tenemos el cladograma. ¿Qué pasa con ese cladograma? Que esto es reptilia, es parafilético. Esto es un cladograma que nos muestra la posición de cada uno de los amniotas. Nosotros somos amniotas, somos sinápsidos. Sinápsida es el gran grupo que incluye a los mamíferos. Los amniotas se dividen en dos: sinápsidos y reptiles o saurópsidos, como se les dice también. Sinápsidos y saurópsidos. Nosotros somos sinápsidos, ellos, los reptiles, son saurópsidos. Dentro de los reptiles tenemos a los anápsidos, que son las tortugas básicamente, y los diápsidos, que incluyen a los arcosaurios y a los lepidosaurios. Los lepidosaurios son lagartos, serpientes y esfenodontes, y los arcosaurios son cocodrilos y dinosaurios, básicamente. Dentro de los dinosaurios están las aves. Las aves son dinosaurios. Las aves no son descendientes de los dinosaurios, son dinosaurios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque un grupo monofilético tiene que incluir a todos sus descendientes, no puede excluir a ninguno. Por lo tanto, las aves no solo descienden de los dinosaurios, las aves son los únicos dinosaurios que sobrevivieron a la extinción. Y ahí tienen una comparación entre un cráneo de un lagarto y un cráneo de ave.
Las aves conservan el cinetismo craneano, los puntos de movilidad dentro del cráneo que hacen que una serpiente pueda comer un huevo, por ejemplo. No los conservan como una serpiente, pero conservan también. El problema es que nosotros tenemos una visión de las cosas en la que vemos a un dinosaurio con un aspecto no demasiado diferente al de un cocodrilo. Básicamente ahí vemos que se están comiendo como si fueran dos hermanos. Pero en realidad la visión de los dinosaurios que empezamos a tener hoy día es bastante diferente de la de un cocodrilo y es mucho más cercana a la de los dinosaurios sobrevivientes, las aves. Eso que está ahí no es un ave, es un dinosaurio. Esto que está acá también son dinosaurios, pero no aves, son dinosaurios no avianos. Las aves son dinosaurios, pero no todos los dinosaurios son aves. ¿Ok? Acá tenemos, por ejemplo, a este es Ornithomimus, este es Caudipteryx, este también es Caudipteryx, y este Linienraptor. Están lejísimos de las aves estos dinosaurios. Ni siquiera están cercanamente emparentados. Pero esta es la visión que tenemos hoy día de los dinosaurios. Ya dejaron de ser el reptil parecido a un cocodrilo en dos patas. Acá tienen más. Acá tienen a Buitreraptor, el que yo tuve la suerte de encontrar y describir. Y acá tienen, fíjense, este dinosaurio y estos dinosaurios ni siquiera son del grupo de dinosaurios que originan las aves, son del otro grupo. Acá tenemos un cladograma de dinosauria. Fíjense, acá tenemos a todos los saurisquios. Recuerden que el dinosaurio se divide en saurisquios y ornitisquios. Los saurisquios son los cuello largo y los carnívoros. Entre los carnívoros tenemos a las aves. Las aves son parte de este grupo de dinosaurios carnívoros que conocemos como saurisquios, como terópodos. ¿Sí? Terópodos o carnívoros, saurópodos o cuello largos. Por otro lado, el otro gran grupo es el de los ornitisquios, que incluyen a los triceratops de tres cuernos, a los picos de pato, a los anquilosaurios acorazados, a los estegosaurios con las placas en la espalda. Todos esos son ornitisquios. No tenemos tiempo, si no les explicaría mejor las diferencias. Pero saurisquios y ornitisquios son los dos grandes grupos de dinosaurios. Nosotros sabemos que los saurisquios, al menos los terópodos, tenían plumas. De hecho, hoy las tienen. Acá hay plumas. Y recién vimos, en la imagen de recién, a un ceratopsio y a un heterodontosáurido que por acá en algún lugar, por acá está, y los dos se encontraron con plumas. Fíjense. Acá tenemos al heterodontosaurio y acá tenemos al ceratopsio. Acá tienen el fósil, miren un acercamiento. No son plumas de vuelo, son plumas tipo pelo, porque hay muchos tipos de plumas. Pero estamos en un grupo donde predominan las plumas, no los pelos. Los pelos están en el otro grupo, en nuestro grupo. Entonces eran plumas filiformes. Pero lo interesante es que tenemos que dentro del grupo de los ornitisquios hay plumas. Dentro del grupo de los saurisquios hay plumas. O surgieron dos veces, o el ancestro en común las tenía. Acá tenemos un dibujo de 1979 de un artista yankee, Gregory Paul, súper visionario, es el Julio Verne de los paleoartistas. Él dibujó en 1979 al ancestro de todos los dinosaurios emplumado. Entonces, no solo cada uno de los grupos de dinosaurios tienen plumas, probablemente el ancestro de todos los dinosaurios ya las tenía. ¿Qué pasa con nuestro linaje? Bueno, acá tenemos una visión de un Sinognathus. Todos estos son de nuestro grupo, no son dinosaurios, son de nuestro grupo, son sinápsidos. Incluso Dimetrodon. Dimetrodon es un sinápsido, se llama Dimetrodon porque tiene dientes diferenciados como nosotros. Tenía la vena, sí, justamente era lo que le permitía mantener un calor corporal interno como nosotros. Tenían otro sistema para hacerlo. Acá tenemos dos imágenes del mismo bicho. Este es Sinognathus por un artista viejo, esto es como lo vemos ahora, completamente peludo. Finalmente, una cosa que quiero recalcar, que ya la dije, pueden ver
en los dos esquemas. Uno es de hace 2 años nada más, en una revista francesa, y esto no me acuerdo dónde lo saqué, pero podría ser tranquilamente National Geographic. Fíjense dónde están ubicados los ancestros. Están en los nodos. Meten al ancestro acá, de donde surge este. Y este surge, da a los otros. Al antepasado lo ponen ahí como el fósil que encontraron. Y en realidad no podemos saberlo. Esto debería estar lateralizado, debería salir una remita para el costado y mostrar a ese fósil, que yo no sé si es el ancestro. Entonces, esto es un formato precladístico, básicamente, aunque simula ser un cladograma. Entonces, como conclusiones, los peces no existen más como nombre formal. Los anfibios tampoco. Anfibia, como nombre formal, no va más. Sí son tetrápodos basales, son los primeros tetrápodos. Nosotros solemos utilizar el término basales para los primeros, ¿no? Los reptiles o saurópsidos solo existen si se incluye a las aves. Si las aves son reptiles, entonces los reptiles existen, si no, no existe el grupo. Los reptiles mamiferoides, como se solían llamar a ese grupo que les mostré, que es pariente nuestro, tampoco existen como tal. Se los conoce como sinápsidos basales. No puede hablarse de reptiles mamiferoides porque reptiles es la otra rama, sinápsidos es la nuestra. Bueno, en este marco, una clase, como puede ser reptiles, no puede incluir a otra clase, como puede ser aves. Lo cual significa que no debemos hablar de clases. Debemos hablar solamente de grupos monofiléticos, de grupos naturales. Y por eso es que esa y las demás categorías están en revisión y están tendiendo a la desaparición. Nosotros en los análisis filogenéticos no metemos más cuál es la categoría, porque no importa. Aunque sea un grupo natural me alcanza. Yo sé que reptilia incluye ta. No importa si reptilia es una clase, un orden, una familia. No me interesa. Muchas gracias. Hola, bueno, primero agradecerte porque la verdad que estuvo muy buena la exposición, muy entretenida. Te quería preguntar si todo este estudio que estás trabajando vos también sobre filogenética y demás, preguntarte si está relacionado con algo que yo he escuchado, que es la búsqueda de generar la enciclopedia de la vida, con esto de los cladogramas. Este estudio esté metido con eso, sino que al revés. El Tree of Life Project, lo que busca, que lo pueden buscar en la web, por ejemplo, se llama TOL, Tree of Life Web, tolweb.org, y van a encontrar cladogramas de todas prácticamente las especies, todos los grupos. O sea, el cladograma ese de toda la vida sí está hecho justamente en términos cladísticos, está inmerso en la sistemática filogenética. Pero algo que les quiero dejar en claro es que no es que estemos trabajando en esto ahora. La sistemática filogenética se asentó en el año 58. O sea, todos los que hacemos sistemática en el mundo trabajamos con cladismo. Entonces, por eso es que los inicios de esta charla les mostraba cuánto tarda en llegar a ustedes. Para muchos de ustedes tal vez lo que dije hoy es nuevo. Para nosotros tiene 30 años.